Al comparecer ante diputados, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pide no subir impuestos. Y este exhorto responsable, señoras y señores diputados, no solamente se refiere a IVA en medicinas y alimentos, sino a otros conceptos tributarios, como son el impuesto sobre la renta o los impuestos especiales. Con 4.500 policías, el gobierno del Distrito Federal cuidará la marcha del 2 de octubre. En la Asamblea Legislativa rindieron protesta los 16 nuevos jefes delegacionales. Como nuevo gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles anuncia arribo de fuerzas federales. Por tiroteo en Oregón, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo un enérgico reclamo por la política en el control de armas. We've become numb to this. We talked about this after Columbine and Blacksburg, after Tucson, after Newtown, after Aurora, after Charleston. En Bahamas se declara estado de emergencia por huracán Joaquín. Alcanza categoría 4. Comenzamos con el análisis. This is Atlas Mission Control at T-10. ¿Qué tal? Muy buenos días, 9, gracias por acompañarnos 8, aquí 7, en 6, el primer 5, café. Estas son imágenes 4, del lanzamiento 3, del satélite Morelos 3 desde Cabo Cañaveral, con 20 minutos de retraso por las condiciones climatológicas. El lanzamiento fue exactamente a las 5 de la mañana con 26 minutos. Por sus características, el Morelos 3 realizará tareas de comunicación satelital móvil de seguridad, apoyará en caso de desastres naturales y podrá operar en condiciones climáticas adversas. Tiene un peso de 3,5 toneladas, tendrá una vida útil de 15 años. Y con esto iniciamos este primer café. Vean estas imágenes. Cabo Cañaveral, en Florida, en el norte de Florida, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, lo transmitió a través de Periscope. Esto, dicen de seguridad nacional, va a proveer comunicaciones a la Defensa, a la Marina, a la PGR, al CISEN, Policía Federal. Este es el satélite que reemplaza el infortunado satélite que hace unos meses, el satélite ruso que hace unos cuantos meses explotó antes de llegar siquiera a terminar los desprendimientos necesarios. ¿El otro salió de Rusia? El otro salió de Rusia. De Rusia. Sí, lo estaban viendo desde un centro en Hermosillo. Sí. Pero era una transmisión del circuito cerrado. Aquí el Cabo Cañaveral, las instalaciones que tiene la NASA en Cabo Cañaveral, se puede ver y es de donde se toman estas imágenes a unos... son como 3, 4 kilómetros, pero no hay nada. Entonces se pone ahí la prensa, coloca sus cámaras y puede tomar perfectamente el despegue de estos satélites. De ahí han salido todas las misiones a la Luna, por ejemplo. ¿Puedes decir que la diferencia es el proveedor de servicios de transporte del satélite? A lo mejor. La industria espacial rusa tiene más problemas que la industria espacial O la madre suerte. norteamericana. Bueno, esto sucedió hace escasa hora y media. Éxito el lanzamiento del satélite Morelos 3. Entre otras cosas, le va a permitir a las Fuerzas Armadas, que son las que tienen un despliegue territorial nacional, a poder tener comunicaciones desde cualquier punto del país. Hoy en día había puntos del país que por orografía particularmente no tenían comunicación. Con esto se resuelve la parte de la comunicación absolutamente en todo el país para todo lo que es el gabinete de seguridad. Esto es muy importante, es un satélite muy importante que haya entrado finalmente en operación. ¿Estos satélites no tienen propósitos de exploración? No. Todos sus servicios se contratan, ¿no? Por fuera. Sí, esto es comunicación total. Es nada más. Ahora, una jueza volvió a exhibir ayer al ex procurador Jesús Murillo Caram. En esta semana ha tenido 2 fuertes reveses
que no tienen que ver con los casos paradigmáticos, que tienen, bueno, los casos paradigmáticos de los últimos meses. Esto tiene que ver con que ayer la jueza le volvió a negar la orden de aprehensión a la PGR en contra de Gastón Azcárraga, quien era el propietario, el principal accionista de Mexicana de Aviación, porque no pudo probar, que esa fue la acusación original, que los 138, 189, no recuerdo exactamente la cifra, millones de pesos que iba a utilizar Gastón Azcárraga para recomprar acciones de la aerolínea que está muerta, Mexicana. Tenían un origen ilícito. No pudo probar eso la PGR y le vuelve a negar la orden de aprehensión. En estos días también un juez exoneró por completo de los delitos federales, que eran también sobre recursos de procedencia ilícita, al exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, y ayer al exsecretario de Finanzas de Tabasco, José Sainz, por las mismas razones, porque la PGR no pudo probar. La única persona donde hasta este momento no le ha negado el auto, el proceso, la única persona que está en la cárcel por los mismos delitos que en todos los demás casos le han caído a la PGR es el Bester Gordillo, la única. Lo que cada vez abona más a que el Bester Gordillo es, antes que nada, una prisionera política. Por lo menos en la óptica... En la óptica de la opinión pública. Sí. Ahora, esto sigue siendo terrible para el ex procurador Murillo Karam. Esta misma semana vimos ya el ajuste de 180 grados a la política de extradición con delincuentes, de criminales, con la extradición de 13 criminales ya sentenciados en México que van a Estados Unidos a cumplir, a enfrentar la justicia en los delitos que ya los acusan, y que ha sido muy señalado y muy mencionado en la prensa del mundo como un giro del gobierno mexicano en esta materia, porque pues el procurador Murillo Karam decía, pues sobre mis huesos vendrá, no extradiciones, cualquier tipo de cooperación con Estados Unidos. Ahora, respecto al tema del Bester Gordillo, nada más para sustentar tu tema de opinión, 91% en 2013 se enteró de que le habían apresado. Hoy día 81 sabe que está en la cárcel. 2 de cada 3 saben que pidió prisión domiciliaria. 84% del país se opone. Se opone. ¿Qué tal? Así. No más para sustentar. O sea, pero qué tal, bueno, pero eso es la imagen, pero qué tal la reputación de ella, o sea, no es... Sí, digo, bueno, por eso mismo, ¿no? Sí. O sea, aquí es increíble, poco más de 8 cada 10 mexicanos que se quede en la cárcel. Sí, se me hace un dato muy fuerte, de mucho consenso. Bueno, anoche también ya se confirmó, se anunció la salida de Raúl Cremú como director del Canal 22. Él sale en medio de semanas de escándalos laborales internos, de acusaciones de conflicto de interés, de acusaciones también de censura. Hoy, de manera muy civilina, muy tipo Raúl Cremú, publica su artículo semanal en El Financiero, sí, donde hace un alegato a favor de la libertad de expresión y sin decir yo soy el sujeto al cual me estoy refiriendo, sin mencionarlo, hace una defensa. Y la verdad es que cuando uno lee la manera como él en algunos de sus párrafos establece cuáles son los mecanismos internos en el manejo editorial en la parte que corresponde a un director, pues uno se queda pensando en, pues de origen, ¿para qué lo llevaron ahí si no sabe nada? Pues con razón le fue tan mal. No tiene ni idea de cuál es el papel de un director general en un medio de comunicación. Pero buena parte de esto no tiene que ver también con el recorte presupuestal del 22 Eso es lo que él argumentó. La polémica o el debate que Eso se dio. Eso es lo que él argumentó. Pero hay órdenes verbales que dio para matar temas. Hay cosas que fue acotando a las personas que tenían programas no nuevos,
programas que tenían varios años en el Canal 22. Entonces, el argumento presupuestal, que es real, cayó únicamente en este grupo de personas y en este tipo de programas. Entonces, esa parte, que además no fue el tema de origen, porque perfectamente se puede, particularmente en un medio de Estado, tienen restricciones presupuestales. Por lo tanto, sí existe este tipo de posibilidades. ¿Cómo lo maneja? Y se le olvidó una cosa fundamental. Canal 22 es un medio de Estado. Tú, Paco, tú, Ana María, yo, todos contribuimos nosotros con nuestros impuestos para que los medios de Estado funcionen. Yo soy un creyente de los medios de Estado, así como también creo que si hay medios de comunicación que por definición tienen que ser absolutamente plurales e incluyentes, son los medios de Estado, porque sí son... Y los más neutrales. Exactamente, son los que deben tener totalmente el equilibrio, porque todos los mexicanos contribuimos a su funcionamiento. No puedes tú asumir un medio de Estado como si es un medio particular, de partido, de persona, de gobierno. Eso es un contrasentido. Bueno, pues aquí se va Raúl Cremú, dentro de una serie de remociones que está haciendo el subsecretario de Educación, Aurelio Nuño, de todo aquello que olía a chorizo chaifetiano. Chorizo chaifetiano. Eso sí. Es una nueva... Sí, es que es un nuevo vocablo político que vamos a agregar aquí. Tenemos un concepto, ¿verdad? Tenemos que definir el tipo de chorizo. O sea, no es un asunto antimexiquense, es un asunto, están limpiando todas aquellas personas muy cercanas a Emilio Chaifeta en la Secretaría de Educación. Bueno, una de esas personas no es del Estado de México, es Jorge Carlos Hurtado, que es exgobernador de Campeche, que estaba trabajando muy cercano a Emilio Chaifeta. Entonces también es parte de todo este proceso, por lo cual se puede asumir que la decisión del secretario de Educación de remover a Raúl Cremú no obedece a esta situación interna que se vivía, sino obedece entra en la lógica de todos estos cambios, donde salen dos subsecretarios de Educación, incluido un subsecretario de Educación, el subsecretario de Educación Básica. Ahora, entra al Canal 22 Ernesto Velázquez, director de TV UNAM. Entonces ahí va Ernesto Velázquez, que entiende de medios públicos, esperemos que le vaya muy bien a Aunque es un poco 22. más académico, ¿no? Sí. TV UNAM son contenidos un poquito más densos, por decirlo de alguna manera. Es que tienen menos dinero. Bueno, menos dinero para pero producir. Mira, entiende televisión, ha hecho televisión, está en el ámbito público, yo creo que sabe trabajar sin recursos. Particularmente si eres director de TV UNAM, ¿cómo le haces para trabajar sin dinero? Ahí está. ¿Verdad? Bueno, ayer tomaron posesión, fue un día de toma de posiciones, pero dos gobernadores, Silvano Aureoles en Michoacán y Francisco Domínguez en Querétaro, y estuvo ahí presente en ambos eventos el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien también va este domingo a Nuevo León a la toma de posición de Jaime Rodríguez. Ahora, ayer hay que señalar esto: Silvano Aureoles del PRD, Francisco Domínguez del PAN, Jaime Rodríguez independiente. La víspera, Juan Manuel Carreras asumió como gobernador en San Luis Potosí, pero no fue el secretario de Gobernación. No. En San Luis Potosí es el PRI. Entonces sí ha sido un poco interesante ver cómo hacer una lectura en estas cuatro, porque vamos a sumarlo de Nuevo León, en estos cuatro casos, porque el secretario de Gobernación no fue a la toma de posición de un priista y sí va a la toma de posición de el resto de los ganadores de las elecciones. Incluyendo un panista. Pues sí, un panista, un independiente y un perredista. Sí. ¿Puede ser un tema de gobernabilidad? ¿Lo podrías traducir así? No sé. En el caso de Michoacán sería no, en el caso de Michoacán sí lo puedo entender, no lo veo así en el caso de Querétaro. Querétaro no tiene un problema de gobernabilidad. Perdón, ahora,
Pero Esto que estoy señalando sí ha hecho que los priistas digan, pero ¿por qué? sí. ¿Por qué no es parejo? Sí. No, Sí, sí. tampoco fue a la toma de posición de Claudia Pavlovich en Sonora, priista. Sí, y que ella es priista, sí. Pero, bueno, ya sabes que dentro del mundo de las conspiraciones tiene que ver quiénes, estos priistas, por quiénes fueron respaldados. Yo creo que no es un asunto, yo en las dos lógicas pensaría que es mucho más una agenda política. Y a lo largo de la primera parte del gobierno del presidente Peña Nieto sí hubo una inclinación o una preferencia presupuestal y política más sobresaliente hacia gobernadores de oposición. Sí. Entonces sí, creo que aquí entraría la parte de la gobernabilidad. Entonces no es el caso de Michoacán, o que sería el caso de Guerrero, o algunos de estos estados con temas de gobernabilidad por otra naturaleza, pero sí la gobernabilidad política. Pero bueno, lo dejo yo simplemente como una observación de lo que se ve, pero no se ve. Y vámonos directo, si les parece bien, al PAI informativo que nos proporciona la agencia Intélite. La comparecencia del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ayer en la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del tercer informe de gobierno. No me detengo, tenemos ahí una información, pero hay cosas muy interesantes que dijo sin que se lo estuvieran preguntando, por eso valdrá la pena el análisis. 19% de los impactos, también tenemos una información más amplia. Es lo que pasó ayer en Oregón. El tiroteo en Oregón, 10 muertos, y no en Oregón, en Roseburg, que está en Oregón. Sí. Roseburg está como a 3 horas al sur de Portland, la capital de Oregón. En una universidad. En un community college. Que es una pequeña. Sí, es una pequeña universidad. Entonces, lo que tenemos, lo vamos a ver, y espero que lo incluyan, es el discurso del presidente Obama. Sí. Un discurso donde Duro. es imposible que él pueda contener la rabia que tiene, porque le han tocado 9 a Obama. En su administración, 9 veces ha tenido que salir. Estas masacres. De hecho, tiene hasta problemas de fraseo para cómo referirse está tan enojado, a ¿verdad? lo que pasó hace un mes, a lo que, como ya lo señalé, hace algo, es decir, y todo refiriéndose a discursos con eventos similares en ocasiones anteriores. Habla sobre las armas, dice, pues aquí defienden las armas, dice, ¿really? ¿De veras? ¿De veras necesitamos las armas? ¿No? En algo como decían, ¿de veras siguen pensando ustedes que necesitamos las armas? Este es el resultado de un manejo muy arbitrario de la segunda enmienda en Estados Unidos. 13% de los impactos, hablábamos de, 19% de los impactos es la Silvana Aureoles, la nota la tenemos de Silvana Aureoles que asume la gubernatura de Michoacán. El discurso de Silvana Aureoles es importante en términos de seguridad y de gobernabilidad. 13% de los impactos en medio de gritos y sombrerazos entre PRD y Morena rindieron protesta. Ayer los 16 jefes delegacionales en el Distrito Federal. Es la primera vez desde que el PRD es gobierno en esta ciudad que pues pierde la mayoría en la Asamblea Legislativa, que no tiene que ver con jefes delegacionales, pero que lo que tenía el PRD de una homogeneidad en el gobierno, en los gobiernos locales, en el Distrito Federal, pues desaparece. Pero lo que lo hace tan interesante, y yo creo que por eso son tan agresivos, es como son todos los pleitos en familia. Este es un pleito de familia. Todos eran, en un momento dado, la mayoría de los que están en Morena eran perredistas. Entonces, es un pleito de familia. Bueno, lo que si les tiras un poco, pues todos también muchos eran priistas en su momento. Entonces, son todos los mismos, son odios personales de décadas, ¿no? En Ahora es algunos interesante casos. porque da la impresión por algunas decisiones que se han tomado en comisiones y cómo se está estructurando la Asamblea, que el PRD sigue gobernando con alianzas, aunque no es mayoría. Sí. Es decir, esa es la parte interesante de la negociación política, que es lo que no le gusta a Morena. Tienes toda la razón, y cómo que lo mencionaste eso, Paco. Digamos, por lo menos hasta donde se observa ahora por la forma en que se han tomado decisiones, Morena sigue actuando como actor solo, ¿no? Como partido al cual le... Es la primera minoría y se comporta como la última minoría. Así es, entonces es interesante ver cómo, no obstante que el PRD no es
mayoría o no es la primera minoría, no ha perdido el control del todo y va a ser muy interesante ver la dinámica de esta asamblea. Por eso aquí sí los coordinadores parlamentarios de los partidos van a ser muy importantes. Sí. Entonces, ¿quién es capaz, quién tiene la experiencia y la credibilidad para poder armar este tipo de acuerdos y poder ser mayoría en la coalición sin ser mayoría? Como es el caso del PRD, 8% de los impactos. Ayer iniciaba la Secretaría de Relaciones Exteriores con este proyecto de trámites en un nuevo servicio a través de Internet. Pero sobre todo lo importante era el pasaporte. Era el pasaporte. Era el pasaporte, que podías sacar tu pasaporte, iniciar el trámite por Internet, lo anunciaron con bombos y platillos y no pudo arrancar, problemas informáticos. Esto dentro del nuevo portal del gobierno federal, gov.mx, de servicios. O sea, es un portal poderosísimo, muy interesante la construcción de este portal para pues, gobiernos abiertos, que es lo que el presidente Peña Nieto ha estado impulsando y le va muy bien en el mundo con gobiernos abiertos, esta parte de una mayor horizontalidad en la gestión con las sociedades. Muchísimo. Pues todo el portal funciona menos la emisión de pasaportes para ver los trámites de los pasaportes. Siendo justos, también le pasó al Obamacare. No, pues. ¿No? Digo, pasen los mejores lugares. Claro, es muy similar a lo que sucedió con el Obamacare, de que al final de cuentas puede ser tan complejo que un algoritmo, este es un asunto de algoritmos, ¿no? Sí. Es algo muy simple, es un problema de programación. Y el número de gente que estaban tratando de accesar al servicio. Pero que eso fue se también te en parte cae. lo de Obamacare. Pero el de Obamacare sí aquí, pero cuando tienes tú a 2 millones de personas en los mismos 2 segundos accediendo, pues si no tienes un servidor poderosísimo, si te tumba el sistema. Yo creo que aquí es un asunto de programación. Ya lo está viendo el área de innovación tecnológica de la Cancillería mexicana. Por cierto, la canciller se reunió ayer con el secretario de Estado John Kerry. Es la primera vez que la secretaria ya en funciones habla con John Kerry de tú a tú, a nivel de cancilleres. Y ya que estamos en la parte de política exterior, rápidamente, ayer tenía que haber sido ratificada por el Senado Roberta Jacobson como embajadora de Estados Unidos en México, y en un paquete de 14 nuevos embajadores, pues se aprobó a 13 y ahí ya le dijeron, regrese el próximo jueves y vamos a ver si ya nos dio la gana, que eso es lo que está sucediendo, si ya nos dio la gana a los republicanos, que no nos gustó que usted negociara a la parte final del restablecimiento de relaciones con Cuba, le damos el pase para México. Entonces le están castigando, Pero es de tiempo, ¿no? Es decir, no hay... Bueno, es que la pueden descarrilar. Sí, la pueden descarrilar, sí, en un descuido, porque también ya está se está vinculado al proceso electoral. Porque tengo la impresión de que de este lado, en la embajada aquí, ya se da por hecho que es la siguiente embajadora. Bueno, por supuesto que sí. Había habido cambios ya aquí en la embajada de Estados Unidos en México, se está ya preparando, pero allá en el Capitolio, en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que es quien ve esto, siguen haciéndole la vida cansada. ¿Qué es lo que están haciendo los republicanos? Pues algún tipo de negociación que no vemos en este momento. Ese es el tema. Entonces, vamos a ver si John Kerry y el presidente Obama negocian algo con los republicanos, a cambio de que entre más se acerca el proceso electoral, más difícil. El siguiente tema, 7% de los impactos, una buena noticia por razones que no corresponden a México, que mejoraron, el nivel de remesas, que son las divisas que vienen del exterior de los mexicanos trabajando fuera del país, estuvieron en su mejor nivel en 3 años, ¿no? Sí. ¿Cuánto fue? Desde agosto del 2012 me parece que fue el último mejor nivel. Esto habla de Este es en números absolutos, sin tomar en cuenta el tipo de cambio. Bueno, exactamente, esto es cuánto entró, pero si tomamos en cuenta el tipo de cambio, es mucho mayor el impacto, y esto es la razón por la enorme importancia, porque al tener la economía de Estados Unidos un pequeño repunte,
Y al tener la mexicana, pues, al estar tan estancada, este tipo de flujo, este tipo de transferencia, que es mayor, lo mayor en 3 años, más el tipo de cambio, pues te ayuda mucho a fortalecer el tejido social. Entonces, si no hay suficiente dinero, presupuesto bajo, base cero y problemas bursátiles y problemas de crecimiento por todos lados, este dinero te ayuda a tener pues un pequeño remanso para que haya muchas comunidades en este país donde la gente no se muera de hambre. Es un tema de gobernabilidad. Te ayuda para la este gobernabilidad. País. Te ayuda la gobernabilidad, sí. Porque estas comunidades están viviendo de sus familiares que están trabajando al otro lado de Estados Unidos. Entonces, en una economía donde no hay empleo y no está creciendo, en verdad es casi la única alternativa. Oye, y finalmente con 3% los impactos, ayer apareció un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el cual hay una reestructuración en el equipo de la presidencia, en lo que es el staff, lo que es la oficina de la presidencia, y se crea una coordinación de política y gobierno. Me llama mucho la atención por el tipo de estructura que se está montando, en la cual nombra el presidente y rindió protesta ayer Andrés Macié. Sí. Ahora, ¿por qué me llama la atención? Pues porque vemos que a nivel de organigrama, a nivel de estructura, se hace obesa la presidencia de la República. Esto no va a generar mayor dinero, mayor presupuesto, porque son reacomodos internos. Pero sí me llama la atención porque Andrés Macié era el número 2 de Aurelio Nuño, y en el momento en que el presidente decide a quién quiere como jefe de oficina cuando se va Aurelio Nuño, el secretario de Educación Pública, el relevo natural, que era el relevo que estaba, en el cual estaba pensando Aurelio Nuño, era Andrés Macié, y no es Andrés Macié. El presidente optó por Francisco Guzmán, que hay que decirlo. Si hay alguien en el primer entorno del presidente Peña Nieto que no tiene ninguna agenda, salvo servir al presidente, amigo de él, mucho antes de que fuera, no presidente, candidato, es Francisco Guzmán. Entonces sí se fue el presidente por alguien que para esa función es como un requisito indispensable, que no tenga agenda, que no tenga ambiciones políticas, porque entonces solamente trabaja para o por lo menos objetivos. No de línea directa, tal vez sí como staff, que es lo que está haciendo ahora. Sí. Sí. ¿No? Entonces, que es una diferencia. Entonces viene aquí y digo, parece un premio de consolación. Y además la forma en que se presentó a los medios y se aseguró que este nombramiento se le diera pues mucha difusión el día de ayer, a mí me sorprendió. O sea, es un puesto importante, pero sí es número 2. Sí. O sea, tuvo más difusión que la designación de Francisco Guzmán como jefe de la oficina. Exactamente. Interesante. O sea, te apapacho, ¿eh? O sea, Mucho no te enojes, o sea, no vas a seguir haciendo nada, pero no te... No, la verdad es que la función también, por la definición, es algo importante, pero insisto, esto lo hace de manera normal la jefatura de oficina. El seguimiento de las acciones del gobierno pues es parte inherente de la oficina. O sea, no se hacía el seguimiento, claro que se hacía, lo están reempaquetando. El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, anunció un cambio generacional en TV Azteca. Este 1 de octubre, el Consejo de Administración nombró a Benjamín Salinas Sada como director general de TV Azteca en sustitución de Mario San Román, quien será vicepresidente del Consejo. Y le damos la bienvenida a Benjamín Salinas, mi hijo, como director general de TV Azteca. Benjamín es un empresario que ha trabajado por sí mismo, ha creado sus empresas y tiene esta sensación de lo que es ser empresario y llevar un negocio. El presidente de Grupo Salinas anunció que habrá una nueva generación haciendo televisión para una nueva audiencia. Estamos acostumbrados a ganar y vamos a ganar. El nuevo director general de TV Azteca dijo que estará abierto a nuevas ideas y nuevos proyectos. Debemos perderle el miedo
a cometer errores. A veces para acertar uno tiene que errar, tenemos que animarnos. Debemos de arriesgar con propuestas disruptivas que atraigan a las audiencias una vez más a nuestros contenidos. Ambos coincidieron en señalar que la televisión sigue siendo la reina de los medios de comunicación y debe modernizarse. Vamos a enfrentar los retos que la industria nos plantea y juntos vamos a llevar a Azteca a nuevas alturas. Estoy seguro de eso. Después del anuncio, así reaccionaron los colaboradores. Recién vivimos un acontecimiento histórico para la televisión mexicana y es el cambio de estafeta en la dirección de esta empresa de Ricardo Salinas Pliego a su hijo Benjamín Salinas. Este es un joven de 32 años de edad que viene con todo el empuje para lograr hacer crecer esta empresa. Y este momento de cambio generacional pues es muy importante porque hoy los jóvenes ven diferente la televisión. Y que llegue Benjamín, pues es muy bueno para todos nosotros. Yo creo que estamos siendo testigos, como tú dices, de un cambio generacional muy importante. Para TV Azteca es un reto fundamental el seguir adelante, el poder seguir ofreciendo nuevos contenidos a sus audiencias que todos los días nos sintonizan y bueno, nos prefieren y estamos ahí todos los días en sus casas y obviamente vamos a tener muchas sorpresas. Benjamín es un hombre de televisión, es una gente que conoce muy bien los gustos de las audiencias y obviamente pues va a jalar la carreta para que tengamos mejores cosas para todo el teleauditorio. Es una decisión que todos los que estábamos escuchando, tanto a Ricardo Salinas como al propio Benjamín nos dio gusto, lo conocemos todos desde hace mucho tiempo, ha trabajado en proyectos, a mí me ha tocado trabajar con él en un proyecto importante, todos sabemos de su capacidad y claramente viene con muchas ganas, claramente, o sea que estamos todos muy contentos, realmente muy orgullosos y también contentos de la gestión que ha tenido Mario San Román, ha sido un gran director de TV Azteca y estamos viendo una transición, un momento importante. Todos estamos muy emocionados, todos, pero es una gran transición, es un momento bonito. Empresas como esta, como Televisión Azteca, constantemente está cambiando, es una evolución constante. Sin embargo, hoy es una bocanada de oxígeno formidable. Hay unas bases muy sólidas, hay unas bases que se han construido en 2 décadas, unas bases que se han construido en 20 años y que han permitido que sea una de las empresas más generosas, una de las empresas más cercanas al auditorio. Hemos construido, hemos caminado junto con la ciudadanía, con 120 millones mexicanos, hemos conocido la transformación del país, hemos conocido sus emociones, hemos conocido sus esperanzas, hemos conocido hacia dónde quiere llegar. Hoy, con esa misma transformación del país, viene esta transformación de la televisión. Creo que la llegada de Benjamín Salinas Sada como director de TV Azteca marca un cambio generacional que fortalece y enriquece a esta gran corporación que comanda don Ricardo Salinas Pliego. Benjamín Salinas, un joven preparado que ha volado siempre con sus propias alas, lo cual garantiza continuidad para el éxito de una empresa tan importante como Grupo Salinas. Aunado a lo anterior, resaltar, recalcar la sencillez, la perseverancia y disciplina que caracteriza a Benjamín Salinas. Jorge Muñoz. La visita de 5 días del Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a México fue calificada como muy completa, de apertura y diálogo por parte del representante de México ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, Emilio Rabasa. En su estancia, los integrantes del organismo se reunieron con autoridades de las Secretarías de Gobernación, Defensa, Marina, PGR, CONAGO, del Poder Judicial, Congreso, institutos y sociedad civil. El representante de México en la OEA rechazó cualquier tipo de confrontación con el titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa, por supuestas resistencias para que visitara México. Sobre la petición de organizaciones civiles para implementar en nuestro país una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción, descartó alguna posibilidad, pues dicha fiscalía es contraria al actual marco constitucional y requeriría modificaciones por parte de la Cámara de Senadores. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café.
Y para platicarnos de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país, tenemos en la línea telefónica al representante de México ante la Organización de Estados Americanos, Emilio Rabasa. Muy buenos días, embajador. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a estar con ustedes y con su auditorio. Embajador, esta visita de esta comisión en parte se está interpretando como preocupaciones que hay de la comunidad internacional, de la OEA, de lo que está sucediendo en México, particularmente en todos estos casos de las personas desaparecidas. Entonces, inherentemente, el hecho de que ellos están aquí ya se debe de interpretar como una crítica, una preocupación. ¿Cómo lo interpreta usted? No, bueno, si por comunidad internacional estamos entendiendo que surgió de, digamos, otros países, estados miembros de la OEA, no fue el origen es una invitación que estamos haciendo el gobierno, el Estado mexicano, también atendiendo solicitudes que han hecho diversas organizaciones sociales, pero respecto de una actitud, yo diría, completamente de apertura, el Estado mexicano por recurrir a un mecanismo que tiene a su disposición como miembro del organismo internacional. Yo no diría que es una crítica de la comunidad, es un interés tanto del Estado como de organizaciones sociales porque se haga un análisis serio, detallado, objetivo de la situación de los derechos humanos en México. Hay que recordar que la última visita de este tipo se llevó a cabo más o menos hace como 20 años. No había habido una visita in loco en México más o menos desde hace ese tiempo. Así lo interpretaría. Emilio, te saluda Raimundo Rivapalacio. Muy buenos días. Hola Raimundo, qué gusto saludarte. Oye, Emilio, a mí te quiero preguntar por qué es hasta ahora, después del informe crítico del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han venido estas críticas argumentando la inconstitucionalidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me llama la atención y yo quisiera que tú nos ayudaras a comprender por qué hay dos tiempos. La comisión llega, como tú dices, por invitación del gobierno mexicano. Es el gobierno mexicano quien le abre la puerta a la Comisión Interamericana, de otra manera no hubiera podido venir para poder hacer ningún trabajo de coadyuvante, de observar la investigación. Pero después del informe, lo que he visto en diferentes lados es una crítica como diciendo, como si fuera que se hubieran metido por la puerta de atrás a fuerza. ¿Cómo podemos entender la crítica a la inconstitucionalidad hoy en día cuando fue el gobierno mexicano el que le abrió la puerta? A ver, creo que es muy interesante tu pregunta y me permite aclarar algunos aspectos de esta visita que advierto está generando alguna confusión, sobre todo como consecuencia de los tiempos. Se da el informe de los expertos para el caso Ayotzinapa, que como recordarás es resultado también de un acuerdo de asistencia técnica que suscribe el gobierno mexicano con los peticionarios y con la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En otras palabras, también es resultado de una voluntad expresa del gobierno mexicano porque vinieran aquí a México a los objetivos de coadyuvancia en búsqueda, en investigación y convicto. Bueno, eso se da el 6 de septiembre, una semana después de que ya había terminado el acuerdo. Luego viene la visita de los familiares con el presidente de la República, donde también está el grupo de expertos, y luego se da esta reunión. No hay una conexión entre los tres eventos. La visita se da ahora porque, en primer lugar, también hay una práctica de que no debe haber una visita durante un periodo electoral.
para que no interfiera con un proceso electoral en cualquier sentido. Por eso tuvimos que esperar a que pasaran las elecciones de junio y luego el periodo postelectoral. Segundo, no es fácil organizar una visita de este tamaño con 7 comisionados, y descontamos a José de Jesús Orozco, que no puede participar por ser mexicano, y muchas dependencias gubernamentales, tanto federales como de los estados. Hay que recordar que se recorrieron a 5 entidades federativas en tan solo día y medio. Consecuentemente, la fecha de disponibilidad que se encontró tanto de parte de las autoridades como de los comisionados fue esta. Y además porque luego ya viene el periodo ordinario de sesiones de la comisión a partir del 20 de octubre, y ellos necesitan un tiempo para elaborar su informe final. Esto es en cuanto a la fecha. Ahora, tu pregunta sobre la inconstitucionalidad se refiere, quiero entenderlo así, porque ayer también me la hicieron en una conferencia de prensa, no a la presencia de la CIDH. Claro que no, eso es perfectamente constitucional. Somos miembros de un organismo, suscribimos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿sabes?, desde el siglo pasado. Hemos sido adherentes, hemos estado parte de este instrumento internacional y conforme a nuestra Constitución, por lo tanto, es perfectamente constitucional organizar esta visita e invitarlos. Lo que no resultaría constitucional, y ayer lo dije en esa conferencia de prensa, es pedirle a la CIDH, y además no está en sus facultades ni en sus funciones, que nombre una fiscalía para cualquier tipo de investigación en nuestro país, y que además esa fiscalía pues tendría que ser aprobada por el Senado de la República. Eso sí sería anticonstitucional. Emilio, embajador, ¿cómo estás? Te saluda Paco Abundis, qué gusto. Hola Paco, ¿qué tal? Buenos ¿Cómo días. estás? Buen día. Oye, ¿qué opinión te merece lo que ha dicho la señora Wallace, Miranda Wallace, sobre el conflicto de interés que podría haber por el hecho de que Emilio Álvarez y Casa sea mexicano como presidente de la comisión? Ella argumenta que parte del reglamento de la propia Comisión Interamericana lo aplicaría el mismo reglamento que tú dices que aplica con José de Jesús Orozco. ¿Cuál es digamos la posición del gobierno en este tema? Gracias por tu pregunta, que en efecto advierto se ha expresado en diversos medios esa inquietud. La normatividad del reglamento establece que un comisionado de cualquier país no puede intervenir en cualquier opinión, investigación, análisis de su propio país. El caso que mencionaste es, en efecto, el de José de Jesús Orozco. No puede ni ha participado de esta visita a México o de cualquier otra. Puede opinar y participa de visitas a otros países del continente, pero no a México. Esa regla se aplica a los comisionados. Podría discutirse si por extensión puede y debe aplicarse a el secretario ejecutivo, pero por lo pronto explícitamente se refiere a los comisionados, no a ningún otro funcionario de la comisión. Ahora bien, dicho esto, también hay que comentar que el secretario ejecutivo es eso, secretario ejecutivo, ejecuta decisiones del pleno o de los comisionados. Consecuentemente, tiene circunscrita su competencia a esa función. Por lo mismo, se estima que comentarios, y sobre todo anteriores a la visita, corresponderían en todo caso a los comisionados, y creemos que debe esperarse a que la visita transcurra para que se haga ese análisis y entonces se pueda hablar sobre la situación de los derechos humanos en México. La visita ya transcurrió hoy es el último día. Hoy
presentarán conclusiones preliminares, pero después de la visita, o como se dice, es post facto, no anticipadamente. Emilio, una de las recomendaciones que surjan de la visita del Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí en México, ¿qué sigue entonces? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿van a surgir recomendaciones? Sí, es lo común que suceda en ya el informe final y definitivo, que obvio no es el que se va a presentar hoy porque requiere tiempo de su elaboración. El procedimiento es que después de que se lleva a cabo una visita in loco como esta, la comisión se reúne con todo el material que obtuvo, resultado de las entrevistas, resultado del intercambio de información durante la visita, y integra un informe. El borrador de ese informe se hace llegar con antelación al Estado miembro donde se llevó a cabo la visita para cualquier comentario que quiera hacer, y luego ya se publica oficialmente. Esto sería en enero. En ese informe tendrán recomendaciones. No hay que confundir ese informe que se presentará, repito, en enero, con las conclusiones preliminares u opiniones preliminares, si así se le quiere denominar, que se presentarán hoy. Excelente. Bueno, gracias Emilio Sigue, Rabasa. Perdón, tu pregunta la contesté parcialmente. Sí. ¿Qué sigue? Sigue observar sus recomendaciones, sigue analizar sus recomendaciones y ver de qué manera sus recomendaciones pueden ser cumplidas. Bueno, gracias, embajador Emilio Rabasa, embajador de México. En México, cada 2 horas una mujer muere por cáncer mamario. La autoexploración nos ayuda a detectarlo a tiempo. Todas las mujeres a una edad de 20, 25 años tendrían que empezar su exploración mamaria al menos una vez por año. Octubre, contra el cáncer de mama. Prevenirlo está en tus manos. Proyecto 40. El gusto por el buen café no termina. Se liberaron 81,000 docentes de ese tamaño, De ese tamaño era la presencia de la coordinadora de la sección 22 dentro de los órganos de educación. Esto es un golpe durísimo a estas 4,000 personas porque la mayoría no va a regresar a estos pueblos a dar clases. No lo van a hacer porque la mayoría nunca fueron maestros. Refil de café para todos. Ahora, Mauricio, ya que hablaste de encuestas. Bueno, experto, venga. Por alusiones personales, déjame te comento. Media hora más del mejor debate y análisis. Pero la más evidente, la más clara, es esa línea roja, cómo despunta entre mayo y julio. Son mediciones de los últimos 2 meses. Es cuando empiezan los discursos antimexicanos. De Donald Trump, correcto. Y cuando los medios de comunicación se abocan absolutamente al tema. Información de primera mano. Perdón, me siento una emoción, porque no esperaba que mi pueblo, mi país, estaba en esa situación. No lo merecía. No lo merecía. Dolor de patria. Sí, es eso, Ana María, dolor de patria. Ellos se sienten atacados por Europa, por Alemania. Me parece que el contexto en el cual él se quiebra no es sobre lo que está sucediendo, de lo que algunas naciones, algunas personas en algunas naciones, cuando entienden de lo que se trata su país, lo viven. Nuevo horario de café. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta mesa del primer café. Mañana lo esperamos a las 7 en punto. Gracias y que tengan un excelente día. Proyecto 40.
Gracias por acompañarnos aquí en el primer café. Y esta mañana nos acompaña Jimena. Jimena, oye, qué buenos días. Ya nos extrañábamos. Ya, te estábamos extrañando. Oye, ¿qué recomendaciones nos tienes? Oye, pues la verdad es que 2 películas mexicanas, lo cual siempre me da muchísimo gusto. Hoy se estrena específicamente y se estrena en Cineteca Nacional y algunas salas de arte, pues esto se los aclaro para quienes quieran buscarla, la película Carrier 250 metros. Carrier 250 metros es la nueva película de Juan Carlos Rulfo, que en mi opinión es uno de los mejores documentalistas que existe en este país, de la mano de Natalia Gil Torné. Ellos dos realizan una película que verdaderamente vale muchísimo la pena ver. Este hombre que estamos viendo en pantalla es nada más y nada menos que uno de los guionistas más importantes que existe en el mundo del cine, que existe vivo, hoy tiene 84 años. Es un hombre que trabajó de la mano de nombres así nada más bajita la mano, como Jacques Tati, como Peter Brooks. Fue uno de los más importantes guionistas de la década de los 60 de Luis Buñuel, aquí en México, un hombre que conoce bien nuestro país. Hicieron juntas películas como El Encanto de la burguesía, Ese oscuro objeto del deseo, Bella de día, entre otras muchas más. Un hombre muy cercano a Milos Forman también, un hombre que además se considera que es quizá el representante vivo del cine francés de la nueva ola más importante, vivo me refiero. Entonces, un hombre que además, solamente por verlo en pantalla, con ese carisma, con esa alegría de vivir, con esa simpatía, con esa profundidad, vale muchísimo la pena. Es muy curioso cómo de repente ubicaron la película o cómo trazaron la premisa de esta película, porque 250 metros es lo que separa, la distancia que separa la casa donde nació, que el panteón donde va a ser enterrado, porque ahí está su familia eventualmente, y la película está basada en unas cartas que él escribe a sus hijas, con toda esta emotividad, con toda esta carga de una vida como la que ha vivido, con toda esta situación verdaderamente bella de disfrutar el día a día de su vida, de su trabajo, porque él habla claramente pues de la liga que existe entre una y otra, porque al final él no trabaja para vivir, él sí vive para trabajar, pero de una manera hermosísima, no sufriéndola. Es una película bellísima, los realizadores hicieron una película que desde luego es una joya, que está muy bien estructurada, una película donde las imágenes cuentan todas y cada una, aquí no hay pierde. Todas y cada una de los diálogos que escuchamos, de las relaciones que vamos encontrando en la película, se hacen muy, muy significativas. Pero es interesante porque entonces son mexicanos haciendo documental sobre un francés. Un francés muy mexicano también. Pero voy a cambiar de tema porque ya no tengo mucho tiempo y Paco, me estás interrumpiendo muchísimo. Perdóname por esta ocasión. Era una duda legítima. La semana que viene se va a estrenar una película que también vale muchísimo la pena y de la que sin duda alguna tenemos que hablar. Estoy hablando de Carmín Tropical, una película también mexicana, una película de Rigoberto Perezcano, uno de los cineastas destacados que está empezando a abrir un panorama importante en la película, un cineasta que hace cosas muy interesantes porque cada vez que hace una película cambia de género, cambia de formas, para nada está casado con sí mismo, lo cual es poco particular, digo más bien muy particular, y realmente vale la pena ver lo que está haciendo. Él hizo una película que a lo mejor recordarán, Paco seguro la debes haber visto, se llama Norteado, hace unos años. Fue una película que destacó mucho en el mundo y ahorita nos trae una película muy particular. ¿Por qué? Porque se trata de un thriller. Es un género poco explorado en nuestro país, es un género que poco se utiliza y además es un género ubicado en un lugar muy particular porque nos cuenta una historia de los mushes en Oaxaca. Los mushes, para quien no lo sepa, son estos hombres que se disfrazan de mujeres en una sociedad que lo acepta de manera abierta sin ningún problema. Es la historia de un asesinato y una amiga que quiere encontrar la verdad acerca de lo que le pasó a su amiga, a su ser cercano. Y el manejo es verdaderamente maestro. Vale mucho la pena ver Carmín Tropical. Ha ganado muchísimos premios. Muchísimas gracias. Ahora sí, yo sí te voy a interrumpir porque se nos acabó el tiempo. Tristeza. A partir del lunes vamos a tener media hora más el siguiente viernes 20 para poder para platicar sobre esto Voy a mucho venir más. todos los Hasta viernes, luego, hasta el lunes. Cinco más media hora. Sí, media hora.